más que o sea, es decir, han recuperado la inversión por lo menos unas 10 veces. Por lo menos unas 10 veces. Este es el paraíso para la inversión extranjera. Esto es una situación no soñada. Ninguna empresa puede esperar que un país sea tan indigno, tan rastrero con él, como lo es Chile. Porque, francamente, los niveles de extracción de riqueza son fenomenales. Y uno podría llegar a la conclusión de que, bueno, esto ocurre porque ellos son muy productivos. No es así. Parte importante de esto que ellos se llevan es la renta del cobre, la renta minera, que le pertenece a Chile, el valor económico del recurso en el subsuelo, que ellos se lo llevan bajo la forma de utilidades y no se lo pagan a Chile. Ya vimos en las presentaciones anteriores lo minúsculo, prácticamente insignificante que es el royalty, que es el valor, lo que deberían pagarle a Chile, compensar a Chile por el valor económico, que representa más o menos un 30% del valor de fruto de producción, o sea, el valor de las ventas. No pagan prácticamente nada. Y estas empresas, además que se roban con la complacencia, la tolerancia de la clase política chilena, y no de la clase política de derecha y la concertación, porque la concertación es la que ha permitido esto. La concertación hizo una cosa muy elocuente. El señor Foxley, año 92, reforma tributaria, cambió el sistema de tributación desde la renta presunta a la renta efectiva. ¿Qué es lo que era la renta presunta? Se presumía. Fíjense que esto no se lo hacían a Pinochet. La renta presunta se suponía que dadas las ventas tenían una cierta cantidad de utilidades y entonces se le aplicaba un determinado impuesto. La concertación, el señor Foxley, que dijo, ojo, lo tengo guardado, es una cosa que alguna vez se la voy a decir en la cara a Foxley. Dijo que Pinochet era el político más destacado del siglo XX, que Chile le debía las grandes transformaciones económicas y que habían sido revolucionarias y que había cambiado el país para bien y no para mal. Ese es Foxley. El mismo que hizo esta reforma, que les permitió pasar de la renta presunta a la renta efectiva, es decir, que ahora iban a tributar sobre la base de las utilidades reales que tenían. Tenían que mostrarle al Estado, miren, estas fueron mis utilidades, entonces el Estado les cobraba un cierto impuesto. Adivinen qué pasó de momento que se hizo esa transformación. Nunca más tuvieron utilidades, nunca más. Hasta el año 2005, 2003 más o menos, que empieza el precio del cobre a ser tan alto que ya no podían esconder la utilidad. Ahí recién empezaron a mostrar utilidades, porque ya incluso los mecanismos de ocultamiento de la utilidad no eran suficientemente importantes, significativos para ocultar este robo permanente que hace la empresa. Esta cantidad aquí equivale, veamos la próxima. Fíjense, 80% todo el presupuesto del Estado. Aquí se llevan prácticamente el Estado completo en un solo año. El Estado completo, casi 3,3 veces el presupuesto de la educación. No hay fondos para la educación. Las empresas mineras se llevan 3,3 veces todo el presupuesto de la educación. Más de 7 veces el presupuesto de la salud. Ustedes habrán visto a lo largo de este país cómo es el sistema de hospitales. No tienen camas, no tienen hospitales, no tienen paramédicos. Largas colas. 4 meses de espera para tener una hora con un especialista. Y no vaya a caer ese día que se movilizan los funcionarios de la salud y 4 meses más. Y ahí llegan los periodistas, que para eso sí que son buenos. El día que se movilizan, llegan a ver lo grave que es que se movilicen y dejan a la gente sin atención, etc. Pero durante el periodo en que no se movilizan nunca van a ver que no hay camas, las colas, los salarios indecentes que tienen los funcionarios del sistema de salud.
Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir en un país que tiene estas prioridades? ¿Por qué le entregamos 35 mil millones de dólares a las empresas multinacionales? Y tenemos al 60% de los chilenos viviendo en condiciones paupérrimas, hospitales desfinanciados, sistema universitario, estudiantil, sistema educacional completamente destruido. 12 veces el presupuesto de la vivienda. ¿Han visto las viviendas sociales ustedes lo que son? Para lo que sirven. 12 veces el presupuesto de la vivienda. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué? Porque todos estos recursos, entiéndanlo bien, se van y no vuelven nunca más. Son recursos no renovables. Estos recursos que se llevan las mineras multinacionales con la complacencia de la clase política no tienen ninguna explicación económica relativamente legítima, relativamente aceptable. No la tiene, porque Codelco llegó a ser el 99%, el 95% de la explotación de cobre. Lo puede seguir haciendo. Y Chile está calificado perfectamente para poder asumir, en términos técnicos, profesionales y de investigación, para asumir y de masa crítica profesional para asumir la explotación de este recurso. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se refina el cobre en Chile? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Porque el poder del capital multinacional en la clase política, la relación incestuosa entre dinero y política es total y absoluta. ¿Quién es el señor Hoffman? Este que salió diciendo que era completamente legal esto de tener a 11.000 clientes de la tarjeta de préstamo en DICOM. ¿Quién es este señor Hoffman? Ex ministro de Eduardo Frei. Tocaba la guitarra, me acuerdo. Una vez lo invitaron a un programa de televisión y le pasaron una guitarra. Lo hacía harto mal. También lo hizo mal como ministro. Capaz que lo está haciendo mejor como funcionario de empresas privadas. Bueno, ¿quién es el director de Hidroaicén? El mismo que fue director de Televisión Nacional. El mismo que tuvo muchos cargos en el gobierno de la compañera Bachelet. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, uno tiene que preguntarse y tiene que contestarse de manera honesta, ¿qué pasa en Chile? Que estamos asistiendo a esta usurpación indecorosa, total y absoluta, completamente impresentable. Y no es que las empresas mineras den mucho empleo, no dan empleo, menos del 1%, 0,5%, prácticamente despreciable. No es que las empresas mineras se hagan cargo de los pasivos ambientales, no se hacen cargo de los pasivos ambientales, no dan empleo, no aportan prácticamente nada al presupuesto del Estado. Fíjense que en términos de, avancemos dos más, aquí, en términos del aporte que hacen al desarrollo del país, 5.500 millones de dólares el año 2008 con el 72-74% de la producción minera, y Codelco con el 28%, con el 25%, 6.800 millones de dólares. Aporta el Estado, Codelco, al ingreso del país casi 4 veces más que las empresas mineras, por tonelada producida. Y ellos obviamente dicen que tienen que aportar menos porque tienen que refinar el cobre, porque ni siquiera lo refinan acá. Pero calculando, haciendo bien los cálculos, se están guardando 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que ocultan de los retornos de exportación por todas las prácticas que tienen dedicadas a ocultar las ganancias para evitar el pago de impuestos. Y eso es solamente en el lado del cobre. Si vemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tributación, se ha planteado como solución al problema de la educación en Chile el aumento del impuesto a las utilidades. Yo creo que eso no es una solución. No es una solución, ¿saben por qué?
Porque las empresas no pagan impuestos antes. No pagan impuestos. O sea, primero hay que hacerlas que paguen impuestos. Tienen un resquicio. Ese resquicio es el siguiente. Lo que pagan como impuesto las empresas, cuando los dueños de las empresas retiran las utilidades y las convierten en sus ingresos personales y tienen que pagar impuestos por los ingresos que ellos han generado como personas, el Servicio de Impuestos Internos les descuenta de los impuestos que tienen que pagar lo que su empresa pagó. No pagan impuestos. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Ocurre aquí no. Por lo tanto, primero que todo, tienen que pagar impuestos. Y después de que paguen impuestos, le vamos a subir al 30, al 35, al 80%. Total, de pedir una engaño. Ahora, Chile tiene una carga tributaria muy baja, 19% más o menos. Los países de alto desarrollo están en 38%. Fíjense, aquí tenemos... Dale otro. Por lo tanto, en términos de camino, ¿no?, de margen de movimiento para aumentar de manera significativa el presupuesto público en educación, no tenemos realmente grandes dificultades. Podemos hacer una reforma tributaria. ¿Por qué es importante la reforma tributaria? ¿Cuál es la lógica que se plantee desde el movimiento estudiantil? La lógica es que no podemos hacer no se puede financiar un proceso o una educación pública financiada con el Estado con la actual estructura tributaria. El 50% del presupuesto del Estado viene del IVA y el resto viene de lo que aporta Codelco y el impuesto a la renta de las personas. O sea, sería una carga excesiva. Supongamos que vamos a aumentar al 7% el producto, el gasto en educación. Si hacemos eso, vamos a tener que recaudar más impuestos sobre esta actual estructura tributaria. Significa subir el IVA, subir el impuesto a la renta del trabajo. Por lo tanto, es casi como mejor dejemos las cosas ahí nomás, porque igual me van a sacar la plata por los impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hay que hacer es una reforma tributaria que reduzca el IVA, que haga pagar impuestos a las empresas, que se aumenten los royalties o, producto de una nacionalización del cobre, se generen los excedentes del cobre para financiar el Estado. Es decir, que permita efectivamente que la carga de un aumento en el gasto público en educación no siga siendo en la familia y en el que trabaja. Que también las empresas paguen impuestos, que también las multinacionales hagan el aporte que corresponde. Otro tema importante, el que dice relación con esto, avancémoslo rápidamente. Acá, esto ya se dijo, pero es importante que a mí, ¿qué me importa decir esto? Esto muestra la realidad política de Chile, como tantas cosas. Nosotros gastamos 0,3% del Producto Interno Bruto en educación superior y 3,6% en gastos militares. 10 veces más. 10 veces más se invierte en armas de guerra, en armas de destrucción, porque que yo sepa, las armas no sirven para generar bienestar. Y un 0,3% en educación, que es construcción, desarrollo de una sociedad compleja, ilustrada, crítica, constructiva. Esto también es una prueba de los desequilibrios de poder que existen en Chile y que obviamente no permiten que a través de los sistemas de representación política actual se pueda generar una transformación y una modificación de esta situación. No le vamos a pedir a Girardi que resuelva este problema, porque es capaz de meterse el 3,6% de gasto militar en el bolsillo. Primera cosa, ¿no? Va a bajar el gasto militar, pero no precisamente no va a aumentar el gasto en educación, ¿no? Entonces, aquí lo que efectivamente se requiere es la política